El verdadero poder económico de los latinos en Estados Unidos, una fuerza en crecimiento. El chocolate podría desaparecer en el 2050 por el calentamiento global, señalan expertos en Brasil. Por primera vez nace en México águila real por inseminación artificial. México supera sus cifras en desigualdad, advierte la CEPAL. Y permanezcan atentos porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. Los saludamos con gusto en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del INPE. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense aquí la próxima media hora y entérense de lo que pasa en cuanto a tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! La comunidad latina en Estados Unidos se ha convertido en un sector de la población fundamental en el desarrollo económico de ese país. Y la siguiente nota ofrece un panorama al respecto. La comunidad hispana le ha dado mucho a Estados Unidos. Actualmente la población de latinos en el país estadounidense conforma el 27% del total de inmigrantes, más de 50.5 millones de personas, o sea, 1 de cada 5 pertenecen a este sector étnico. Esto hace que este grupo sea un factor determinante respecto a economía, cultura y política. Según el censo efectuado en 2010, aproximadamente 3/4 partes de los hispanos reportaron ser de origen mexicano, es decir, 63%, puertorriqueño, 9% y cubano, 4%. El resto de la población latina se divide en salvadoreños, 3.9%, dominicanos, 3%, guatemaltecos, 2.3%. Los 5 estados de la nación donde mayor cantidad de hispanos hay actualmente son California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. Los hispanos son uno de los grupos de mayor crecimiento en todo el país y se estima que durante las 2 próximas décadas su incremento va a tener implicaciones trascendentales para Estados Unidos. Según el portal Pew Research Center, entre 2009 y 2013 representaron el 42% del aumento total de empleos y en ellos recae una tercera parte del total de ingresos. Pero lo cierto es que la labor que realizan los hispanos en la nación estadounidense es indispensable para el desarrollo del país en todos los sectores, desde trabajar en lugares de comida rápida y ser empleados de supermercados, hasta ser emprendedores y dueños de sus propias empresas. Esto hará que los latinos sean los responsables de un 40% del crecimiento en la fuerza laboral en los próximos 5 años, según expertos en economía, quienes también enfatizan que los altos niveles de inmigración promueven el desarrollo económico del país. Desde el año 2000, 6 de cada 10 empleos creados son ocupados por latinos, debido a que cada vez son más jóvenes. La tasa de participación laboral es significativamente mayor que el resto de los trabajadores. Esto deriva en un impacto positivo sobre la actividad económica en Estados Unidos. En los últimos 5 años, los latinos han aumentado en más de un 50% su poder de compra. A pesar de estos datos, este sector étnico sigue ganando menos que otros grupos de inmigrantes, padece de más desempleo y la mayoría posee poca o ninguna educación o acceso a una vivienda propia. El hecho de que una gran mayoría trabaje en ocupaciones poco remuneradas podría explicar esta última condición. Esto convierte el tema de la educación en uno de los grandes retos de los latinos. Es probable que según vaya creciendo la comunidad de hispanos nacidos en el país, también mejore la tasa de participación de esta minoría en el sistema educativo debido a las mejores oportunidades que tienen frente a quienes vinieron del extranjero. El aumento de temperaturas y la falta de lluvias pueden limitar el cultivo de un alimento muy popular a nivel mundial, el chocolate. Esto según un estudio realizado en Brasil. Conozcamos los detalles a continuación. Satanizado por ser el placer culposo de muchos, el chocolate parece tener un enemigo aún mayor que ese estigma. Se trata del cambio climático y la posibilidad de que este alimento tan popular a nivel mundial desaparezca por completo. El chocolate se produce a partir de las bayas de cacao que nacen de un árbol que requiere de condiciones meteorológicas muy específicas para crecer. Estas condiciones se encuentran alrededor del Ecuador, unos 20 grados latitud norte y sur.
Estas circunstancias tan exigentes hacen que el cultivo del árbol de cacao concentre el 70% de la producción mundial en el oeste de África, entre Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Togo, Benín, Nigeria y Camerún. El otro 30% de la producción de cacao se cultiva entre América Central y Asia. Pero según un estudio realizado por la Universidad Federal del Oeste de Pará, en Brasil, el cambio climático puede afectar este cultivo tan preciado. Cuando un producto necesita unas condiciones tan específicas para crecer, cualquier cambio puede tener graves consecuencias. Y el incremento de temperaturas que se prevé no augura un panorama muy positivo. El informe que desarrollaron los investigadores brasileños revela que, según los pronósticos actuales, las temperaturas de la zona podrían subir un poco más de 2 grados centígrados en 2050, año en el que la producción de chocolate se estima sería bajísima, al punto de sufrir el riesgo de desaparecer. Los mismos estudios advirtieron que las lluvias no se incrementarán y aquí radica el principal problema. El árbol de cacao necesita mucha agua y humedad. Las zonas de África en donde crece el cacao ya sufren los riesgos de la sequía. Una de las soluciones que se estudian es llevar los cultivos a más altitud, pasar de las zonas de 300 a 800 metros sobre el nivel del mar, que es donde se cultivan ahora, a unos 1500 metros de altitud. El estudio calcula que de las diferentes zonas que actualmente son óptimas para cultivar cacao, se podrían perder hasta un 20%, un desastre para la producción mundial y para los 2 millones de agricultores que se dedican a este cultivo en África. Nancy Cárdenas fue una de las figuras más importantes de la llamada contracultura en el México de la segunda mitad del siglo XX. Conozcamos por qué en el siguiente perfil. La actriz, escritora y dramaturga mexicana Nancy Cárdenas trascendió en la historia por ser la primera figura pública nacional en aceptar libremente ser homosexual y convertirse en una de las pioneras del activismo gay en México. La también periodista cultural y directora escénica, quien vio la primera luz el 29 de mayo de 1934 en Parras, Coahuila, obtuvo el doctorado en letras con especialidad en arte dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, además de estudiar teatro en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y cine y dirección teatral en Lodz, Polonia. Con apenas 20 años, inició una carrera como locutora de radio en el programa Poesía en Voz Alta e incursionó en la actuación con su participación en Enterrar a los Muertos de 1955. En los años 60 fue becaria del Centro Mexicano de Escritores, jefa de producción de Radio Universidad, coordinadora del Cine Club de la UNAM y por cerca de 7 años colaboró en la Dirección General de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios del país, además de iniciarse en el periodismo cultural, colaborando con poesía, ensayo y traducciones en las principales revistas y suplementos culturales del país. En 1970 debutó como adaptadora y directora de teatro con la obra El efecto de los rayos gamma sobre los caléndulas, y en la siguiente década publicó su primera obra de teatro en un acto, El cántaro seco. Nancy Cárdenas, además, fue fundadora y activista de la primera organización homosexual del país, el Frente de Liberación Homosexual. A partir de los años 80, Nancy Cárdenas se dedicó de lleno a su carrera como dramaturga y poeta, hasta el día de su muerte, ocurrida el 23 de marzo de 1994, a consecuencia de cáncer. Tajín es una voz totonaca que quiere decir el gran humo, el trueno, que se manifiesta en 3 formas. Una de ellas es siculan o tajín, que se cree en la descarga que fulmina a los árboles, que mata a los hombres y que antecede al relámpago, al gran fulgor. El tajín, que crece y se desarrolla en el periodo epiclásico entre los siglos IX y XII de nuestra era, es la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz. Su dominio abarcó las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla desde la Sierra Norte de Puebla, donde su influencia se aprecia claramente en la zona arqueológica de Yogualichan hasta la planicie costera del Golfo de México. Desde el punto de vista urbanístico, en el Tajín se privilegiaron los grandes espacios abiertos, delimitados por templos y desniveles, además de las decoraciones con nichos, relieves y pintura mural, lo que le da un peculiar sello. Por eso, el Tajín es uno de los destinos a visitar en Rutas de nuestra historia.
El desarrollo urbano del Tajín se va dando como una especie de reloj de arena. Al sur del vértice se ubican las casas de la población, hechas con materiales perecederos. Hacia el norte se van emplazando en una serie de terrazas los distintos edificios que conforman lo que primero sería una zona ceremonial, de reunión e intercambio de bienes, hasta una zona habitacional con palacios para las élites gobernantes, todo enfocado en dos arroyos que se encuentran en dicho vértice. En la primera fase del Tajín se emplaza el Grupo del Arroyo. En la parte sur y de menor altura de la actual zona arqueológica se levantan los edificios más grandes en volumen, con amplias escalinatas que dan al frente de la plaza más grande de la ciudad. Este es el punto donde todos los estratos sociales se encuentran, ya que se trataba de un mercado que articulaba las zonas habitacionales con los grupos gobernantes. En esta zona de la ciudad, el estilo arquitectónico de los edificios es muy similar al de otros sitios de la región, usando lajas de piedra en las fachadas como elemento estético y de contención, además de rellenos de piedra de río unidos con morteros. Siguiendo hacia el norte, el terreno empieza a ganar altura, lo que los constructores del Tajín solucionan con terrazas para obtener suelos planos a manera de plataformas. Estas terrazas quedan contenidas debajo de las estructuras y en rampas o escalones en los espacios entre ellas, usando el terreno a su favor para dar lugar al llamado Tajín Grande, un área de estructuras de menor tamaño en comparación con las del Grupo del Arroyo, pero con mayor carga simbólica. Es en el Tajín Grande donde se empiezan a generar los numerosos pasillos confinados entre dos estructuras frontales en talud o muro denominados juegos de pelota de distintos tamaños y alineamientos. El juego de pelota tenía un papel importante en esta zona de la ciudad, ya que al parecer en estos espacios se llevaba a cabo algún tipo de ritual de tránsito al estar ubicados en puntos clave que conectan andadores o plazas con otras estructuras. Algunas de estas construcciones, como el juego de pelota sur, tienen relieves en las paredes del centro y las cabeceras, mostrando escenas de sacrificios y autosacrificios que pudieron haber tenido lugar en estos recintos. Hay que recordar que el juego de pelota, con carácter religioso, tenía como finalidad el sacrificio humano del perdedor para satisfacer las necesidades de los dioses. Es en el Tajín Grande donde surgen las fachadas con un estilo más característico del sitio, usando la piedra de la región para elaborar nichos, provocando un juego de sombras bastante interesante. En esta área, las plazas empiezan a perder dimensión, en parte porque sirven para una menor cantidad de personas. No todos los que tienen acceso al mercado pueden entrar a las zonas ceremoniales y, por otra parte, porque el espacio requerido para el desplante de las estructuras comienza a demandar mucha superficie de este sector. Como protagonista de esta zona, tenemos a la majestuosa Pirámide de los Nichos, que toma su nombre de los 365 nichos dispuestos en sus 4 fachadas y 7 niveles, y a la que se le confiere actualmente un valor astronómico. Su emplazamiento parece estar forzado entre la estructura 5 y el talud, que sirve de contención de la terraza norte, por lo que su plaza se ve bastante reducida, sin que esto le quite relevancia o majestuosidad. Al continuar hacia el norte, nos topamos con una gran ladera que los constructores del Tajín
contuvieron con terrazas de la misma forma que sus estructuras. Sobre esta pendiente se levanta la última fase de construcción de la ciudad, denominada Tajín Chico. En este sector se hace aún más evidente el cambio en las dimensiones de las plazas y edificios. Las estructuras pierden un carácter cívico al disminuir notablemente el tamaño de sus plazas y reduciendo su altura para formar palacios y templos más bajos con espacios internos reducidos. Es entonces cuando emerge un estilo arquitectónico propio del Tajín, con el uso de columnas pequeñas y grecas en las fachadas. Así es como el Tajín Chico, en lo más alto del sitio, se convierte en una zona para una élite de una ciudad que estaría próxima a su caída. Después de haber sobrevivido por algún tiempo al tremendo colapso del mundo clásico mesoamericano, el Tajín fue abandonado hacia el año 1200 de nuestra era. Sus grandes espacios abiertos, delimitados por templos y desniveles, decorados con nichos, pinturas murales, relieves y bajorrelieves, quedaron cobijados por la maleza durante varios siglos, esperando ser descubiertos. En 1785, la Gaceta de México informó del hallazgo de la pirámide de los nichos, y a partir de entonces, el Tajín empezó a develar las huellas de su antiguo esplendor, hasta formar parte de las rutas de nuestra historia. La siguiente es una buena noticia que podría ser una esperanza para salvar de la extinción al águila real, una ave especialmente simbólica para México. Los invito a ver de qué se trata. El águila real, símbolo de México a lo largo de su historia, se encuentra en peligro de extinción. No obstante, como una medida de preservación, nació en el país el primer ejemplar a través de inseminación artificial. El nacimiento, que sucedió en Querétaro mediante la técnica de reproducción asistida, fue posible en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre El Saguaro, parte de los predios e instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada. El director de El Saguaro, Edgar Alberto Albirde Navarro, explicó que la reproducción de estas aves se realiza con propósitos de liberación. Agregó que las primeras especies que reprodujeron de forma exitosa dentro de este lugar fueron aguilillas de Harris y luego una pareja de halcones peregrinos. En el 2011, la Semarnat nos entregó un águila real macho. Nosotros siempre quisimos reproducir estas aves con propósitos de liberación, pero el problema era que no teníamos una hembra para el proceso. Fuimos al zoológico de Irapuato, Guanajuato, donde nos prestaron una hembra de la que no teníamos mucha información respecto a su origen, abundó Albirde Navarro. Por su parte, Luz Helena Hernández Chávez, esposa de Alberto Albirde, destacó que a pesar de no contar con un ambiente controlado como en las incubadoras especiales para esta especie, se logró el objetivo. Usamos suero fisiológico para aumentar el cascarón y que no se pegara ni el saco vitelino ni el polluelo recién nacido al cascarón, porque eso podía matarlo, dijo Hernández Chávez. Afortunadamente no fue así, y la madre lo arropó y le enseñamos a que le diera de comer, que es algo fundamental por la importancia de las enzimas que le transmite en el proceso, aseguró. En la actualidad, los preservadores han contactado a investigadores del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para conocer más acerca del proceso de liberación del águila real. Asimismo, se encuentran en contacto directo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que dan seguimiento a los procesos y calidad de vida de las aves. Vamos a conocerlo. Nos encontramos en uno de los jardines que más caracterizan este museo, el Jardín de los Naranjos, con Patricia Cordero, coordinadora de difusión del Museo Dolores Olmedo. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues me gustaría que me platicaras un poco de cómo fue que la Hacienda La Noria se convirtió en este museo. Bueno, tenemos información de que este terreno o esta zona fue el lugar de los Xochimilcas durante algún tiempo. De hecho, data desde la época del siglo XVI. Entonces, la fachada de la capilla que pueden encontrar y que ahora es parte de las salas de exhibición, esa data justamente del siglo XVI y era conocida como la capilla de San Juan Zomolco, así le pusieron los Xochimilcas.
Después, durante algún tiempo, pues también se sabe que pasó por aquí, por ejemplo, Emiliano Zapata durante la Revolución, y Dolores Olmedo adquiere este terreno en los años 60, lo hizo su casa, durante mucho tiempo vivió aquí hasta que murió en el 2002, y en 1994, en septiembre, se inaugura el Museo Dolores Olmedo, mientras ella también seguía viviendo en la parte que ahora conocemos como habitaciones privadas. El museo consta de colecciones permanentes y exposiciones temporales. Dentro de él se encuentra la colección de Diego Rivera y Frida Kahlo. Tenemos en nuestra colección la colección de obra más grande de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Son 148 obras de Diego Rivera, 26 de Frida Kahlo. Hay también algunos grabados de Angelina Belov, quien fuera la primera esposa de Diego Rivera. Ella fue una pintora rusa, se conocieron en Europa y después trabajó un tiempo en México también. Tenemos una importante colección de arte prehispánico, una importantísima colección de arte popular y algunos grabados también de Pablo Higgins, además de la parte que funciona como casa museo, que es la de habitaciones privadas, donde Dolores Olmedo pasó los últimos años de su vida. Dolores Olmedo compró este lugar en 1962. En sus inicios era una casa, pero lo fue convirtiendo en lo que conocemos hoy en día, en un museo del pueblo mexicano. En este momento me encuentro en uno de los jardines del museo, donde hay una gran diversidad de plantas y flores, pero principalmente sus habitantes. Bueno, sabemos que hay visitantes, pero habitantes, ¿me podrías platicar un poco sobre qué habitantes son, qué representan, todo sobre ellos? Tenemos entre los habitantes un grupo de perros xoloitzcuintles. Estos perros viven aquí porque Diego Rivera le regaló una primera pareja a Dolores Olmedo de estos perritos y ella decidió conservarlos porque, bueno, durante mucho tiempo también se consideraba que estaban en extinción, entonces aquí tenemos algunos de ellos. Hay también pavos reales, hay patos, gansos, ¿no? Y todos ellos vienen también de Dolores Olmedo, que durante mucho tiempo los tuvo aquí en la casa. Los xoloitzcuintles son canes que se destacan por su falta de premolares y su sensibilidad en la piel. Aparte de todo lo que ya me has platicado, ¿hay otro tipo de actividades que se hagan en el museo? Todos los fines de semana, sábados y domingos a la 1 de la tarde, tenemos espectáculos para toda la familia. Los sábados generalmente son para niños, los domingos es más familiar. Presentamos, por ejemplo, danza folclórica, teatro, espectáculos musicales, etc. Tenemos eventos muy grandes que atraen a muchísimo público. Uno es el Carnaval de Tradiciones, que se hace relacionado a las fiestas de la Semana Santa. Hay una cama de Judas, se presenta un altar de Dolores y también tenemos la ofrenda de muertos, que es también muy tradicional, es de las más grandes y de las más bonitas en la ciudad. Tardamos varios meses en la preparación, asiste mucha gente, tenemos una gran fiesta de Día de Muertos. Y además de eso, pues también hay talleres que se hacen de maneras como por temporadas y temáticas. Pues esperamos que todo el público nos acompañe, que vengan a conocer este espacio, que disfruten los jardines y que se deleiten con todo lo que Dolores Olmedo dejó para el disfrute del pueblo de México. Los invitamos a que conozcan el Museo Dolores Olmedo. Continuamos. Abatir la desigualdad socioeconómica sigue siendo un desafío para los gobiernos de nuestra región. Conozcamos el análisis que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, respecto a este tema en México. La igualdad ha sido una preocupación constante en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Los análisis que la CEPAL ha llevado a cabo sobre el desarrollo económico y social han señalado que las economías latinoamericanas y caribeñas históricamente se han caracterizado por la presencia de una marcada heterogeneidad estructural. Esta se debe en gran medida a los altos niveles de desigualdad social muy comunes en la región. El caso que más preocupa es el de México, país que al inicio de la actual administración aprobó reformas estructurales para mejorar la condición de la población, las cuales aún no tienen el impacto esperado. Esto se debe, según indica la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, a la mala distribución de las riquezas, las cuales alcanzan una cifra muy alta en el país. Entre 2003 y 2014, la economía mexicana creció un promedio anual del 2.6%. Sin embargo, la riqueza alcanzó un crecimiento del 7.9%
en el mismo periodo. Esto significa que las fortunas en México se duplicaron, puesto que el 1% de las familias del país concentran más de un tercio de 28 billones de pesos en México. De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina 2016, pocas empresas en México concentran la propiedad de activos físicos, por lo que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, es elevado. Según el citado informe de la CEPAL, México también se destaca por la desigualdad en el tiempo que invierten mujeres y hombres en actividades domésticas no remuneradas. Por ello, Bárcena afirmó que las reformas estructurales deben acompañarse de reformas sociales de mayor alcance, como la universalización de la protección social a lo largo del ciclo de vida y la aprobación de un ingreso básico ciudadano. La reducción de la desigualdad en la asignación de ingresos en América Latina disminuyó en los últimos años, siendo un obstáculo en el desarrollo sostenible de la región, avisa el documento. A pesar de que entre 2008 y 2015 la desigualdad disminuyó en la región gracias a que algunos países implementaron objetivos para el desarrollo social, aún existe un ritmo poco eficiente entre 2012 y 2015 y los niveles son muy elevados como para alcanzar un desarrollo sostenible. Para Bárcena, la desigualdad en América Latina se manifiesta por reincidir en acciones que no favorecen su desarrollo. Finalmente, lo que se busca con la reducción de la pobreza es mejorar los ingresos laborales de los sectores menos favorecidos, pero aún queda mucho por hacer para que existan mejoras equitativas entre el capital y el trabajo. El molinillo es un utensilio tradicional de la cocina mexicana hecho en madera torneada y utilizado como batidor para preparar bebidas calientes como el chocolate, el atole y el champurrado. Conozcamos más de él en el siguiente collage. Por ahora el tiempo de Horizonte Iberoamericano se ha terminado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Suscríbanse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes Jacqueline Alarcón y Sergio Navarrete. Hasta entonces.